Bueno, les agradeceré por favor confirmarme si es que están viendo las diapositivas. Hola. Buen día, Inge. Sí, se ve. Ya. Entonces, el panorama es el siguiente. Primero, el semestre, ustedes saben, acaba en diciembre. Máximo 15, 16 de diciembre ya debe estar todo, ¿no? En segundo lugar, tenemos 3 parciales y una ayudantía. El primer parcial vale 30 puntos, el segundo parcial 30 puntos y el tercer parcial, que es el examen final, también vale 30 puntos. Y la ayudantía vale 10 puntos. Con eso son 100 puntos. Entonces, en toda esta parte para el primer parcial se avanza análisis y diseño de circuitos pasivos en el plano de la frecuencia. Todas están aplicadas a la ingeniería de radiofrecuencia y obviamente es un complemento para lo que se llama electrónica 1. Para el segundo semestre se lleva toda la parte de síntesis de circuitos pasivos, bobina capacidad, resistencia capacidad y bobina resistencia. Viendo todito esta parte de lo que se llama síntesis, damos el segundo examen parcial. O sea, es todo para el segundo parcial, solamente se ve pura síntesis, porque síntesis es bastante complicado, muy complejo, y además hay hartas cosas que ver al respecto. 3, para el tercer parcial y final, el examen final, síntesis y diseño de circuitos activos, análisis por nodos. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a dar ya la síntesis, pero ya con amplificadores operacionales. Nosotros no vemos con transistores, eso tienen que verlo en electrónica. Entonces, cuando lleguemos a este punto, ustedes ya van a tener muy buena base para lo que se llama la electrónica, o sea, la electrónica de los transistores. Entonces nosotros ya vamos a poder aplicar perfectamente a los amplificadores operacionales, vamos a trabajar con circuitos integrados, ¿ya? Y vamos a hacer, uno, la síntesis, otro, vamos a hacer el análisis. ¿Para qué vamos a hacer los análisis? Vamos a hacer los análisis, es para determinar las fórmulas para diseñar los circuitos. Y finalmente damos un examen final, ¿no? Luego tenemos un examen de recuperación, o sea, después del examen final damos un examen recuperatorio para los que les faltan las notas. Si está clarísimo esto. En esta parte, como dice, análisis y diseño de circuitos pasivos en el plano de la frecuencia aplicada, ingeniería de radiofrecuencia, significa, lo primero que vamos a hacer es el análisis. Análisis, donde vamos a ver una cantidad de circuitos de distintas naturalezas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es un circuito, ¿no? Que tiene capacitor, resistencia, bobina, resistencia, bobina. Pero aquí hay una diferencia. Estamos trabajando con lo que se llama bobinas y capacitores, estamos trabajando con esa parte que se llama álgebra, ¿no es cierto? Pero es en el plano imaginario. Un condensador puro es más 90 grados, dependiendo de qué se hable, del voltaje o de la corriente. Normalmente el capacitor adelanta a la corriente, ¿ya? Entonces eso quiere decir la corriente está adelante 90 grados con respecto al voltaje que tiene acá. Lo mismo acá, ¿no? Otra cosa, lo mismo, la bobina lo mismo. Entonces, cuando nosotros agarramos en tiempo mínimo, tiempo cero, podríamos decir, esto en realidad es una frecuencia que tiende a ser cero su impedancia, y a frecuencia mayor tiende a ser alto.
Pero lo interesante es lo siguiente, lo más importante es lo siguiente. Aquí la corriente se adelanta a 90 grados, aquí la corriente se retrasa a 90 grados. Lo que está adelante es el voltaje. Aquí tenemos nosotros una fuente que estamos aplicando, que tiene un tamaño de menos 5 voltios puede ser respecto a esto, ¿no es cierto? Entonces aquí hay menos 5, entonces aquí sería positivo. Pero en el caso como se ve, así como está viendo, menos 5, pero tiene un desfase de 30 grados, ¿ya? Aquí hay otra fuente que tiene como tamaño 10, ¿no? Pero el ángulo de fase es 0 grados. Entonces, el análisis que hay que hacer, esta es una parte del análisis, calculamos aquí la corriente 1, corriente 2, corriente 3. Quiero calcular la corriente 3. Entonces, primero lo que tengo que hacer son mis mallas. En esta malla, por ejemplo, lo que yo tengo, ¿qué tengo? Que la corriente 1 está multiplicado por 10, más por 5, aquí más, ¿no es cierto?, por 1 sobre JC, o sea, menos J8 en este caso. Otra ecuación que vamos a plantear al ser con el I2, lo mismo, ¿no es cierto? Aquí pero va a ser, en esta parte del I1 por esta resistencia, hay una corriente contraria, entonces va a ser menos I2 por 10. Y para esta otra parte, aquí hay una corriente I3, va a ser en esa misma ecuación menos I3 por la resistencia de 5 ohms. Lo mismo aquí hacemos otra ecuación, pero eso va a ser igual a ¿qué? A 0. En cambio, aquí, haciendo todas las operaciones, va a ser otra ecuación, va a estar igualado a menos 5, 30 grados. Entonces, vamos a trabajar de manera, o sea, vamos a trabajar con fasores y vamos a trabajar con el álgebra normal imaginaria, o sea, I más J. O sea, una parte es real más una parte imaginaria. Eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando esta parte. Pero yo ya les adelanto de lo que sucede. Bueno, aquí estamos agarrando un poquito, estamos hablando lo que dice parámetros, pero simplemente esto es los parámetros híbridos, o sea, parámetros H. Aquí está, todos ustedes están viendo aquí el H11, B1 y B2, no sabemos cómo sale. En su momento vamos a ver todos los parámetros. Vamos a ver los parámetros Z, los parámetros Y, los parámetros H, los parámetros G y los parámetros de transición, los parámetros T. Continuando, vamos a ver también circuitos sintonizados. ¿No? Este es un circuito sintonizado, pero está equivalente como para poder resolver en parámetros. Aquí tiene un B1 y un I2. En cambio, en esta parte, este circuito para analizarlo, ¿qué cosa vamos a analizar acá? ¿Es cierto? Aquí va a haber un voltaje de entrada, va a haber una caída de tensión, aquí va a haber esa caída de tensión, vamos a tener que calcular cuánto circula de corriente por acá, cuánto circula de corriente por acá, cuánto circula de corriente por acá, lo mismo acá. ¿No es cierto? Y lo mismo acá, y lo de acá será la corriente total del circuito. Eso es análisis. En cambio, este otro circuito, como se ve, también se hace el análisis, pero este es un circuito que va a tender a ser una resonancia, porque aquí hay un Z1. Entonces vamos a comenzar a hablar de los filtros, ya de los filtros que pueden ser pasabandas, pasabajos, pasaltos o rechazabanda. Esta otra parte es que se lo ve al circuito, o sea, al circuito se lo mira de la parte de atrás, de la salida hacia atrás, hacia la entrada. Entonces también aquí entran circuitos de lo que se llama reflejo de impedancias hacia adelante o hacia atrás. También se ve la parte de lo que es el análisis. Bueno, esto ya lo hemos visto hace rato. Entonces, bueno, aquí hay un componente que puede ser de esta naturaleza, la resistencia, o puede ser de esta naturaleza. Así se lo puede representar a esto, a la resistencia, como también se lo puede representar así. Entonces la resistencia puede representarlo así o así.
no importa, de cualquiera de los dos modos. Aquí sigue siendo lo mismo, no hay mayor problema. Entonces, todas estas cosas vamos a ir viendo. Pero en todos los circuitos vamos a hacer análisis y diseño. Especialmente en la segunda o en la tercera clase ya entramos con diseño. Entonces, cuando entramos con diseño, lo primero que hacemos es hacer el análisis de un circuito sin valores, solamente R, L, C, y luego determinamos las fórmulas para determinar el valor de la capacidad, de la bobina y de la resistencia. Entonces, los únicos datos que van a ver es la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la frecuencia de trabajo. Y cuando estamos hablando así, vamos a determinar también fórmulas de circuitos sintonizados. No hay que olvidarse de que la radio, la televisión que tenemos en casa es gracias a los circuitos sintonizados. Es posible, por eso, escoger cualquier canal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un medio magnético, en una piscina magnética vivimos. En este momento ustedes si están trabajando con sus... ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo creo que ya no hay nada más que hablar al respecto. Algunos recién han entrado. Algunos recién están ingresando. El día de mañana ya comenzamos a avanzar tema, pero ya tienen ustedes las reglas del juego, o sea, las reglas que vamos a comenzar a compartir, ¿no es cierto?, hasta diciembre. Así que ustedes no me van a mirar de abajo hacia arriba, somos todos iguales, yo estoy en el piso igual que ustedes. Lo único que en esta oportunidad me toca llevar adelante este curso, transmitirles los conocimientos que yo tengo y los nuevos conocimientos que hay en este tema, de redes 2, que es más, es lo que aparece. Necesito alguna opinión de parte de ustedes, por favor. Bueno, Micaela, la pregunta es interesante. Mayores a 25, las clases van a ser totalmente virtuales, siempre y cuando no saquen nuestras autoridades otras disposiciones. Pero hasta la fecha, en este momento, como son, en este momento son más de 36 estudiantes, y con la resolución que sacaron últimamente, estaría garantizado prácticamente las clases virtuales. ¿Alguna consulta más? Sí, les voy a mandar por WhatsApp el tipo de bibliografía. Ya hay varias, el Valkenburg, el Kemmerly, hay varios, pero se los voy a listar para el día de mañana. Pero lo más importante para mí, lo más importante para mí es que ustedes tienen que asistir a clases, porque no es exactamente como leer un libro. Lees un libro, tardas mucho tiempo en entenderle, en cambio aquí damos bien concreto y bien claro. Ahora, esta clase no está siendo grabada, pero todas las clases se van a enviar y van a estar colgadas en el Classroom. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta más? Carlos. Ariel. Daniela. ¿Cómo se han dormido en las Claro, Inge, claro. No, está claro. Está clarísimo, ¿no? Bueno, entonces mañana nos vemos a las 3 de la tarde, vía virtual. Entonces, muy bien, nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde. Gracias. Disculpe, buen día. Dije, Dime. sí, quería consultar sobre auxiliatura.
¿En qué horario? Ya, no, van a pasar a auxiliar, hay el auxiliar. Y mañana ya les voy a dar el nombre y ella se va a comunicar con ustedes. Es una muchacha. Está bien. Listo.